inventario marca importancia alimentaria. Aquí empiezo con una transparencia en el cual ustedes van a ver la distribución es una imagen donde se marca la distribución o la distribución de la población mundial hasta el 2100, ¿no? Entonces, si nosotros observamos detenidamente esta imagen, decimos que en 1990 éramos, quizás ustedes nacieron por ahí un poco después, pero en ese tiempo éramos alrededor de 5.300 millones, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para el 2015? Que ahí sí ya en ese estadístico ya entran ustedes, 7.300 millones. Posteriormente, para el 2030 seremos, si es que aún seguimos, 8.500 millones de personas. ¿Por qué les pongo esta imagen sobre la población mundial? Resulta, bueno, ahorita que vemos algunos parámetros de lo que abarca la importancia alimentaria, vamos a ver que tenemos mayor cantidad de población a nivel mundial, por ende necesitamos alimentar mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos trabajar para tener mayor alimentos, es uno de los retos más importantes en los cuales se involucra un especialista en el agro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, quizás no recuerdo bien si fue hace 2 semanas, creo, en gran parte del país, si ustedes vieron la noticia, estaban cayendo nevadas. ¿A qué voy con eso? Que tenemos condiciones ambientales cambiantes, adversas, que nos pueden modificar, por ejemplo, o alterar la producción de ciertos cultivos. Si a eso le unamos algunas otras características, por ejemplo, que tenemos las zonas agrícolas cada vez más reducidas, tenemos la cantidad de agua, que es una de las limitantes más grandes que se tiene en la producción, cada vez menor. ¿Qué tendríamos que nosotros que contemplar para tener mayor incremento en producción para alimentar esa cantidad de personas? Entonces, por eso es que les muestro esta gráfica, no es para espantarnos de la cantidad de personas que vamos a hacer en su momento, pero ustedes pueden observar cómo se ha ido modificando la cantidad de personas que tendríamos que alimentar, ¿no? Entonces la demanda de los alimentos va a reflejar o refleja mayores necesidades de acuerdo a la cantidad de población que cada vez va creciendo, ¿no? Creo que yo en algún momento les comentaba, se dice que la agronomía es una de las carreras del futuro. ¿Por qué? Porque también necesitamos ver los retos que se nos impone cada vez más y cada reto que tenemos con respecto a las condiciones ambientales, con respecto a la tenencia de la tierra, con respecto a la disposición simplemente de algunos recursos como es el caso del agua, y de manera general podríamos contemplar que son algunos de los aspectos que tendremos que ver a futuro, que son retos, ¿no? Se prevé que casi todo, bueno, que todo este crecimiento se ve, por ejemplo, más en el caso de países en desarrollo, y pues en la cual la demanda de los alimentos se va a ampliar a un 100%, si no es que más. Entonces, esta tendencia en cuanto a la cantidad de personas, en cuanto a la cantidad de, pues a lo mejor suena feo decirlo, pero de bocas que alimentar, también tendríamos que ver qué retos nos impone a nosotros o a ustedes como futuros profesionistas del agro para trabajar, y a eso contemplenle las condiciones adversas que se están presentando, ¿no? Bien, chicos, entonces, por ejemplo, acá les pongo una transparencia, estamos en la transparencia 11, dice, algunos problemas que dificultan la producción de alimentos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, estamos hablando del potencial de la producción de alimentos en tierras es limitado y varía considerablemente de una región a otra del país. ¿A qué nos referimos con el potencial de la producción? Resulta que, bueno, aquí también tendríamos que contemplar, en el caso, por ejemplo,
instituciones que se dedican a la mejora de algunas variedades, y aquí voy a entrar un poquito a la parte, por ejemplo, este, eh, de genética. Decimos que hay variedades o buscamos variedades que sean, por ejemplo, resistentes a sequía, que sean variedades que toleren ciertas plagas, que tengan la capacidad de tener altos rendimientos. Entonces, o tan fácil como en el caso de los cereales, buscamos una variedad que sea resistente al acame. ¿Qué es el acame? Al momento, por ejemplo, una de las condiciones climáticas que se puede presentar son las elevadas concentraciones de aire, por ejemplo. Cuando una planta es, por ejemplo, un poquito alta, su tallo es delgado y a eso le agregas que hay una cantidad elevada de viento, provoca que las plantas se doblen y se caen sobre la misma, bueno, sobre el espacio donde están desarrolladas cada una de ellas. A eso se le conoce como el acame. Entonces, esa de hecho es una de las características que se ha buscado, por ejemplo, en el CIMIT. El CIMIT es una institución que se dedica a el mejoramiento genético de maíz y trigo en varias partes del mundo, pero bueno, para ser específicos en el caso del tema que estamos hablando, y también se enfocan, por ejemplo, algunas variedades, a generar algunas variedades que de cierta forma ¿cómo les diré? Buscamos que tengan características de rendimientos altos, que tengan, por ejemplo, lo que les comentaba, resistencia a la came, resistencia a sequía. Eso no significa que vas a sembrar una semilla literal en el polvo y va a germinar, no, que produce con cantidades más bajas de agua. ¿Para qué es importante, por ejemplo, considerar variedades de cereales o variedades, por ejemplo, de maíz o alguna otra especie que de cierta forma, nos involucra, por ejemplo, el rendimiento con concentraciones bajas de agua, o que se exprese la cantidad de rendimiento con condiciones bajas de agua? Lo que buscamos o lo que se busca es que debido igual a la cantidad de agua, y a lo mejor suena drástico lo que le voy a decir, pero la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar tanto para riego como para consumo humano es muy poca, a pesar de que somos contemplados como un planeta o como el planeta del agua o como planeta donde tenemos una gran cantidad de agua. Pues la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar o viable que se tiene en el mundo, pues no es mucha, ¿no? Entonces, de eso se deriva también algunas partes de lo que se está buscando, crear variedades mejoradas que nos permiten a nosotros contrarrestar condiciones climáticas, condiciones bióticas y tanto condiciones bióticas como condiciones abióticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos un problema con algún tipo de enfermedades, buscar la resistencia de esas mismas, ¿no? Más adelante vamos a trabajar un poquito cuando vemos, por ejemplo, trigo, cuando vemos maíz, acerca de estas instituciones que le estoy mencionando. En el caso, por ejemplo, del INIFAP, también es otra institución en México que se dedica al mejoramiento genético de algunas especies, en el caso de cereales. Y bueno, instituciones educativas que también trabajan con la parte de fitomejoramiento, ¿no? Después dice, ok, antes de eso decía, del uso de la tierra también puede ser limitado. Anteriormente, si ustedes observan, si ustedes se dan cuenta, áreas que estaban destinadas, por ejemplo, para el trabajo agrícola, ahora están destinadas para vivienda, o se van cambiando prácticamente el uso del suelo y se están destinando para vivienda, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también podríamos contemplar que el potencial de las áreas productivas pues está limitado y va a variar de acuerdo a las regiones o de acuerdo al país. Incluso en el caso de México, ¿no? Podríamos contemplar, por ejemplo,
que en el caso, por ejemplo, de nuestro estado, tenemos las condiciones orográficas diferentes en las cuales pues tenemos muchas pendientes y por lo tanto no tenemos como los espacios amplios para, por ejemplo, trabajar o hacer actividades de agricultura, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras partes del país donde tenemos o donde se tienen superficies bastante amplias donde se puede utilizar, por ejemplo, agricultura mecanizada y algunos otros aspectos. Entonces, va a ser limitado de acuerdo a la región, de acuerdo al país y bueno, también al cambio de uso de suelo, por lo que les comentaba. Dice aquí, existen muchas áreas en condiciones críticas cuyos recursos de suelo o agua no bastan para atender las necesidades alimentarias de la población, ¿no? Entonces, se les conoce como con áreas en condiciones críticas. No sé si han visto documentales, por ejemplo, en los cuales pues es difícil incluso de proveer alimentos solamente para la región donde se está trabajando. Entonces, el recurso tanto de agua como de suelo, por ejemplo, zonas desérticas, pues no se tiene la capacidad de producir alimento para cubrir solamente a la población donde se tiene. Ahora imagínense para producir en un futuro. Y ahí viene algo que hace un tiempo les comentaba a unos colegas y les decía, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Israel, que es uno de dentro de los países que se tienen lugares muy desérticos, están buscando tecnología para adiestrar, por ejemplo, diferentes sistemas de riegos para poder tener mejores rendimientos, mejores producción y poder hacer un uso eficiente del agua, que es a fin de cuentas lo que se busca, ¿no? Incluso ya hablando, por ejemplo, de que si no se tiene el suelo, si no se tienen las condiciones, yo creo que vamos a llegar a algún momento en que no solamente las hortalizas las vamos a trabajar en hidroponía, sino también algunos cereales, ¿no? Me tocó ver cuando yo era estudiante, la verdad que era interesante ver que una zona de Jalisco estaban produciendo maíz 25 toneladas por hectárea. La distancia de un maíz y otro era muy corta y se estaba trabajando con fertirriego. Entonces les digo, no estamos tan alejados de trabajar, por ejemplo, hidroponía o algún otro tipo de agricultura, pues de cierta forma modificada o protegida para cultivar algunas especies de cultivos básicos, ¿no? Y bueno, eso podríamos contemplar también que es otra de las limitantes o algunos de los problemas que se puede presentar en cuanto a la producción de alimentos. Después tenemos que existen, bueno, que tenemos las tierras, dice, todas las tierras potencialmente cultivables de los países en desarrollo serán suficientes para satisfacer las demandas o la demanda de los alimentos. Bueno, algo que yo les comentaba hace un momento, por ejemplo, en algunas zonas donde pues se tiene la escasez de agua o donde no se tiene, por ejemplo, incluso creo que ya hicieron perfiles de suelo y ustedes saben que el suelo tiene diferentes horizontes. Vamos a tener la capa arable y en muchos lugares hay espacios donde no se tiene donde ya no se tiene suelo y es lamentable decirlo, pero pues las plantas ahí es difícil que se desarrollen o que expresen un potencial productivo si realmente no tienen en dónde subsanar sus necesidades básicas, ¿no? Entonces es uno de los retos en los cuales nos enfrentamos y se enfrentan también ustedes a cómo formar ideas, cómo trabajar con esta parte para poder subsanar toda la demanda o toda la demanda de alimentos que se va a tener a un futuro, porque a fin de cuentas, pues eso es lo que buscamos. Pero si a eso nosotros